nuevo capítulo de Enclave Política. Hoy estaremos analizando los vericuetos, las consecuencias respecto a los nuevos descubrimientos, las nuevas declaraciones que hemos conocido respecto al caso Convenio, las implicancias que esto puede tener en el gobierno y las coaliciones que lo apoyan. Estaremos conversando de eso con nuestras panelistas Analía Uriarte e Isabel Pla y también con nuestra reportera de política Rocío Latorre. También nos acompañarán dos expertos constitucionales, Javiera Arce y Claudio Alvarado, quienes debatirán sobre lo que se viene este domingo. Para terminar, lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Enclave Política. Bueno, estamos comenzando nuestro programa de hoy. Está con nosotros, nuestras panelistas estables, las dueñas del boliche, como dicen ellas, y tienen toda la razón. Isabel Pla, presidenta de Somos Mujeres, exministra de la Mujer y Equidad de Género. Acá Analía Uriarte, exministra Sexpress, abogada y asesora actualmente del Ministerio de Energía. ¿Cómo están las dos? Estamos muy bien aquí a la espera ya. Sí, estamos en la recta final. Sí, vamos a ir por quinta vez el domingo a las urnas a definir temas constitucionales y esperamos que sea realmente la última. Oye, vamos a hablar de temas constitucionales, pero primero que nada yo creo que es inevitable que conversemos respecto al tsunami político que vivimos ayer miércoles respecto a nuevas aristas que se abren en el caso Convenios. Ayer se conoció la declaración en los tribunales de Tatiana Rojas, ex subsecretaria, muy bien dice, de Vivienda. Ella declaró el 5 de octubre, pero ayer conocimos el tenor de la declaración donde asegura que ella informó al actual ministro Montes respecto a lo que sucedía con los convenios antes de que el caso se conociera en la prensa. Cuestión que de alguna manera echa por tierra lo que había dicho anteriormente el ministro Montes. Además, durante la mañana se tomó preso en calidad de detenidos a los dos principales protagonistas del caso Democracia Viva. Por un lado, Daniel Andrade, su fundador, y por el otro lado, el ex seremi de Antofagasta, Carlos Contreras. Por último, se conoció una transferencia que hizo Daniel Andrade a Catalina Pérez, la diputada, por 15 millones de pesos. Catalina Pérez ha dicho que no tiene nada que ver con el caso Democracia Viva, pero también se investiga. Respecto a todo eso y cómo influye en el ambiente político actual, vamos a conversar con Isabel, con Analía. Un día clave, que hoy día también pueden pasar cosas durante el día, así que también vamos a tener que estar atentos. Pero proyectemos y analicemos todo el impacto que tienen las noticias que conocemos ayer en el estado de las cosas y en el estado de la política en nuestro país, Analía. Creo que la verdad, un momento indiscutiblemente, un momento complejo, un momento de mucha intensidad respecto de la reflexión de hechos y consecuencias. Y naturalmente esto tiene una expresión en la atmósfera, en el clima político, y ayer y hoy son uno de esos días que pasan todos los gobiernos y a este le ha tocado y le está tocando ayer y hoy, en que estamos con mucha reflexión, muchas personas opinando, muchos haciendo proyecciones, especulando, etcétera. Pero parto por afirmar para que entendamos que efectivamente sé dónde estamos viviendo, que es un momento muy complejo políticamente, porque varias componentes que configuran esta complejidad. Desde luego, vuelve a poner en la primera línea de la reflexión un hecho que todos hubiéramos tenido que nunca hubiera ocurrido, que es este episodio Fundaciones que tiene este componente de un grupo participante o perteneciente a un determinado partido político que pertenece a la coalición de gobierno, lo cual ya deja al gobierno involucrado, digamos, en el sentido de que gente que forma parte de la coalición
aparece vinculada directamente a estos hechos. Y por supuesto que hace que la atención se concentre en este hecho y no en otros que quisiéramos que tienen relación con el quehacer habitual de Analía, al grano. No sé qué va a pasar durante la jornada, puede que haya noticias. ¿Debiera renunciar el ministro Montes y en qué pie queda el gobierno si esto sucede? Mira, los que nos ha tocado estar en otros gobiernos y saberlo vivido, y tú como periodista has seguido muchos gobiernos, Demasiado. es un momento en que naturalmente todo puede pasar, todo puede pasar. Ahora, ¿qué imagino yo y pienso yo que está ocurriendo en este minuto? Bueno, que hay un momento de reflexión interna muy fuerte, tanto por parte del ministro, del Partido Socialista, Tú eres socialista. yo soy, perdón, vamos Que a es bien hacer importante. esa aclaración, gracias Isabel, porque quiero decirlo, yo soy militante socialista y además yo he conocido toda mi vida partidaria a Carlos Montes, o sea, toda mi vida adulta la he vivido con una figura como Carlos Montes, a quien le tengo no solamente un profundo respeto y un reconocimiento por su tarea y su aporte en la política chilena, sino además le tengo afecto. ¿Le crees a la ex subsecretaria Tatiana Rojas respecto a qué sabía el ministro Montes? Es que ahí quiero hacer una precisión que me parece muy importante. Si tú lees lo que dijo la primera vez, no le he entregado antecedentes al ministro, lo que dijo en la declaración de la Fiscalía, entregué un informe al ministro, lo que me falta para configurar esa segunda declaración es que diga qué tipo de informe y en qué forma se lo entregó, porque, y ahí muy cortito, es muy distinto, y nosotros hemos sido ministras, uno recibe al día una cantidad importantísima de información. Si a mí me dejan sobre el escritorio un papel donde hay una relación de los aportes regionales a los distintos proyectos que tienen que ver con la cartera, y no le advierten, oiga, aquí hay una situación irregular, rara, etcétera, es muy distinto a tener un papel encima de la mesa. Entonces, yo creo que, francamente, sigo creyendo firmemente, sin duda, en la versión del ministro Montes respecto a que nos fue advertido de la ilegalidad y la irregularidad que había en este caso. Isabel, claro, pero también hay un matiz respecto a lo que dice el ministro Montes hoy o ayer, respecto a que él no sabía de irregularidades, que no sabía de ilegalidades, respecto a la primera declaración donde dice que no sabía nada. ¿Cómo observas tú el caso y qué impacto podría tener en los próximos días? ¿Tú crees que podría tener quizá algún impacto en la votación? Estaba leyendo ahí varias notas en medios hoy día, y hoy día se hablaba mucho del miércoles negro del caso Convenio, porque las declaraciones de la subsecretaria se conocen en la tarde y en la mañana habían habido ciertas detenciones muy rimbombantes, etcétera. Y se habla también de la pregunta que ronda en el ambiente, si este es el Atocha del gobierno. Para mí me parece un poco exagerado el Atocha, porque en el Atocha murieron 170 seres humanos y fue una situación trágica para los españoles, pero para todo el mundo. Pero valga, digamos, el concepto de Atocha en el sentido de ese hecho inesperado que puede cambiar. O Elian en las votaciones, en las elecciones o de Estados Unidos. Yo no me atrevería, pero sin embargo, mira, creo que hay tres elementos que han cruzado. Primero, lo que declara lo que se conoce de las declaraciones de la ex subsecretaria trasuntan una situación muy delicada, que en el gobierno que decía no saber nada y que se muestra sorprendido ante la opinión pública, ante los chilenos, cuando en junio explota este escándalo, aparentemente, y por toda la información que se va recogiendo, ¿verdad? Ese gobierno tenía antecedentes de que algo preocupante estaba ocurriendo y los primeros indicios parten en enero. Y hay tres cosas que han cruzado el hecho, y ahora ya no voy a mirar la dimensión judicial de investigación, porque eso le corresponde a la Fiscalía, al Poder Judicial, y yo confío en las instituciones del país. Pero sí vamos a mirarnos en la dimensión política. Tres elementos. Uno, en la intención muy persistente del gobierno de desprenderse de este caso, de ponerlo ante el país como algo ajeno. Sí, no, vamos a sacar a todos los frescos que han hecho esto. Sí, no tenemos nada que ver con eso. Segundo, la intención muy persistente, muy disciplinada y muy trabajada
desde el punto de vista político, de proteger a ciertos protagonistas que son los más cercanos al círculo presidencial. En este caso creo que Miguel Crispi, ni más ni menos que el jefe de asesores del segundo piso, y al propio ministro Carlos Montes. Debieran salir y que Crispi toda la y semana, Drexler es que eso te digo, también. porque cada semana vamos conociendo distintos elementos desde junio. Llevamos 6 meses y con cada elemento que se conoce se debilita más la estrategia del gobierno, que es la de proteger, por ejemplo, a estas personas. Se debilita su agenda en general, porque dime tú, hoy, mañana, pasado, el lunes, ¿de qué forma el gobierno puede reimpulsar su agenda, Pero- hablar de lo que está haciendo en seguridad, Pero en Isabel, salud, ¿debieran cuando tiene salir esto, hoy Soma? para poder promover No sé, eso yo, o debieran salir el yo lunes? tengo, Porque estamos yo creo, viviendo momentos políticos complejos. con la analía nos une el haber sido las dos parte de varios gobiernos, ¿cierto? Y tengo que decirte que yo no puedo desprenderme de eso. Fíjate, a mí a mí personalmente creo que tampoco nunca me ha gustado decirle a los presidentes de la República por los medios lo que tienen que hacer lo que ellos quieren. O sea, evidentemente que mantener o sacar a un ministro es facultad exclusiva del presidente de la República. Sin embargo, permítame, o sea, desde el punto de vista estratégico y político, es evidente que el gobierno se equivocó y que probablemente, si no hubiera tenido esta persistente protección tanto a Carlos Montes como a Miguel Crispi, hoy día estaría enfrentando esta declaración de la subsecretaria, las detenciones de Andrade y del ex Seremi desde un lugar diferente. Entonces, ese es el punto. El punto es, a mí me cuesta mucho imaginar que el ministro Montes no sabía. Yo no tengo ningún antecedente, no lo estoy acusando de corrupto ni nada, pero que si era un tema que se había levantado en enero de este año respecto de fondos millonarios, porque no eran 50 palitos, 20 palitos, eran 400, 500 millones de pesos, era mucha plata. Yo no me puedo imaginar que Trincado, jefe de asentamientos que acaba de salir, y que la propia subsecretaria, ¿cierto?, no lo hubiera puesto en antecedentes. Y también, no te digo al presidente Boric, pero sí a personajes que están muy cerca de él, advirtiéndole de lo que estaba ocurriendo y de lo que podía ocurrir. Para ir cerrando, Analía, ¿cuál es el costo para el Partido Socialista que salga, en el caso de que salga el ministro Montes, y en qué pie queda el socialismo democrático en la coalición de gobierno? En un minuto. Voy a contestarte a propósito de algo que dijo Isabel. Yo creo que no hay que confundir un término que es la protección, porque la Isabel dos veces dijo que el gobierno ha protegido a Montes y a Crispi. Yo creo que esa palabra es impropia por la siguiente razón. Cuando nosotros hablamos de una protección, es que le estamos generando un resguardo, una cierta inmunidad, El gobierno no está protegiendo a nadie de nada. Las instituciones están funcionando como acaba de decir Isabel, y de lo que estamos hablando es de decisiones o no de carácter político respecto de las funciones que están ejerciendo. Hasta este minuto, el presidente de la República ha estimado que tanto el ministro Montes como su jefe de asesores Crispi están ejerciendo un rol, en el caso del ministro Montes, además con una muy buena evaluación en particular, y no tiene ningún antecedente que le permita pensar que hay alguna razón por la cual deba removerlos hasta este minuto, digo, porque esto forma parte de las evaluaciones políticas. Para el Partido Socialista de Chile, Carlos Montes es una figura emblemática, histórica, que forma parte de aquello que nos representa, y respecto del cual lo que se ha discutido, y en eso tenemos que ser muy claros, es respecto de el tipo de información y el tipo de medidas. Pero eso, naturalmente, entendemos nosotros, no afecta al Partido Socialista en una cuestión que nos parece clave, y es que este ha sido un partido que se ha comportado no solo eficientemente y ha sido eficaz en su acción, sino que ha acompañado a este gobierno, y eso se mantiene tal cual. En 30 segundos, Isabel, porque vamos a seguir comentando este caso con Rocío Latorre en su comentario político, pero en 30 segundos, ¿peca de ingenuidad el gobierno al no tomar decisiones concretas respecto a este caso? No, yo me quedo con la siguiente percepción desde hace mucho tiempo. El gobierno no es inocente.
El gobierno es el responsable, el que conduce el país y es el responsable de cada uno de los centavos que salen de las arcas públicas, y los ministros, ministras, subsecretarios forman parte de ese gobierno y tienen responsabilidades políticas. Por tanto, independientes de las responsabilidades penales o administrativas, para eso está la Contraloría y la Justicia, hay responsabilidades políticas. Entonces yo, más que inocencia, yo te diría que el gobierno no es inocente. El gobierno lo que pretende, digamos, es que el resto, los 18 millones de chilenos, miremos esto con ingenuidad y, digamos, sí, efectivamente no tienen nada que ver, no sabían nada. Entonces, en política las cosas son como se ven, porque nosotros, los 18 millones de chilenos, no tenemos la posibilidad de conocer, de escuchar, de mirar lo que está ocurriendo entre las cuatro paredes de la moneda. Isabel, Analía, les pido por favor que se queden, ya viene Rocío Latorre, vamos a continuar profundizando en distintas aristas respecto a este caso convenio y los nuevos descubrimientos que hemos tenido, así que no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Como les anuncié, está Rocío Latorre con nosotros, quien va a seguir profundizando respecto al caso Fundación y al caso Convenio, tiene tantos nombres, pero vamos a dar una mirada respecto a la situación de RD. Sin duda, la colectividad política más complicada con esta situación, dado la cantidad de militantes que se han visto envueltos en estas trenzas. Rocío, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Josefina? Muy bien, cuéntanos. La escuché con ganas de seguir hablando del tema. Entonces, sigamos hablando del tema, esta vez de particularmente cómo lo ha recibido Revolución Democrática en un contexto donde estamos a días del plebiscito. Algunos dicen esto puede ser, digamos, lo que fue en su momento el acto de Valparaíso, con la bandera, qué sé yo, un poco guardando las proporciones. Pero lo particular de esto, y que me lo comentaba gente ahí reporteando, preguntando, sobre todo no del círculo RD, pero convengamos que las personas detenidas, Daniel Andrade, Carlos Contreras, son personas ex Revolución Democrática que todavía tienen muchos nexos, muchos vínculos. Es que lo que sabían algunos que todavía son cercanos, gente que son más amigos, es que todo esto ellos entendían a través de sus abogados que venía el día 19, post-plebiscito. Y hay cierta, digamos, suspicacia con respecto a la fiscalía en el entorno de ellos, de que esto puede ser una utilización política del caso, qué sé yo. Pero fuera de eso, los actos son los que son, digamos, esto fue antes del plebiscito, y ayer evidentemente RD tuvo que salir, digamos, a mostrar conformidad respecto de esto. Hubo ahí un tema particular en el Congreso que se decía que iba a haber una declaración de la directiva. Recordemos que ahora la directiva está Diego Vela, cuando está ahí este caso todavía estaba el senador Juan Ignacio Latorre al frente, y de hecho él termina su periodo anticipadamente a propósito de esta polémica. Sí, versiones bien disímiles. Y recordemos que en realidad, como toda la arista, digamos, gobierno, de cuando sabían, cuando no sabían, se destapa cuando se sabe que Juan Ignacio Latorre en particular sí tenía conocimiento. Y ahí parte, pero tenía conocimiento Crispi, tenía conocimiento el presidente, tenía conocimiento hasta Tatiana Rojas, qué sé yo. Entonces, recordemos que todo parte por ahí. Como te decía, ayer daban una declaración, digamos, Catalina Pérez incluso fue que en este momento está con una militancia suspendida, que dijo que era bueno para el país la detención de Daniel Andrade, que es su expareja. ¿Eso dijo? Sí, oh my God, eso dijo. Fuerte. Pero en la misma declaración deslindó un poco la responsabilidad respecto a esta investigación, estos 15 millones. Que claro, de que ella no ha recibido nada. Aprovecha también de aclarar ese punto. Ayer en particular se refirió Diego Vela, se esperaba, porque él estaba ayer en el Congreso, que diera una declaración más amplia. Se había prometido a la prensa una declaración más amplia, cosa que no fue, lo que generó también ahí un tema con la misma prensa de que estaba muy expectante a lo que tenía que decir Revolución Democrática. Pero eso a grandes rasgos, digamos. Y en particular respecto a la campaña, algunos están, digamos están en modo, digamos, espera, viendo qué puede pasar, porque como hablaban ustedes recién, esto es una situación política en curso, durante el día pueden pasar muchas cosas más, puede, no sé, alguna salida del gabinete, no necesariamente también del gabinete, sino del equipo político más cercano al presidente. Con eso me refiero también a Miguel Crispi, que eso es algo que también se habla mucho dentro del socialismo democrático. A ver, si va a salir Carlos Montes por esto, que es alguien que él, como dijo hace un tiempo atrás, estaba al cierre de su carrera política,
aceptó este ministerio, dio una confianza a este grupo político que es el Frente Amplio. Claro, él ofreció, digamos, una confianza, un capital político, tiene que ser algo compensado también respecto a las responsabilidades políticas que se asumen. Analía, tú fuiste parte de este gobierno, Sí. fuiste ministra de Sexpress y conoces los vericuetos del poder, los vericuetos de la moneda. ¿En qué situación queda Revolución Democrática, el partido más importante del Frente Amplio, un partido ancla dentro de este gobierno, con esta situación en particular y con lo que hemos conocido en los últimos días? Bueno, creo que esto incide necesariamente en su fuerza, en el sentido de que esto genera un debilitamiento muy fuerte que tiene que ver con el juicio social, el juicio político, el juicio práctico. Entonces, este es un momento que este partido o cualquier otro que estuviera viviendo una situación análoga, es un momento de debilidad, es un momento crítico donde, claro, si uno estuviera en una situación más o menos parecida, ¿qué diría uno? Bueno, es el minuto de tratar de resistir de la mejor forma posible, en el sentido de simplemente respirar, punto, no hay más. Isabel, si no se concretan estas posibles renuncias de distintos funcionarios que están hoy en la mira, ¿correspondería que la oposición inicie un proceso de acusación constitucional? ¿Y qué proyecciones tiene de prosperar, de que termine en los resultados que espera, me imagino, la oposición? Bueno, yo creo que la oposición siempre tiene que ejercer todas las facultades y atribuciones que tiene y hacerlo con responsabilidad y oportunidad. Creo que ahora probablemente ya se está asomando con mucha fuerza la oportunidad. Y probablemente, por ahí estaba leyendo algunas notas a propósito de una acusación constitucional que ya está redactada. Yo no la he leído, ya está redactada, pero me imagino que estará bien redactada y que contiene elementos que fundamentarían una acusación constitucional. Entonces, Contra Carlos Montes. contra Carlos Montes. Entonces yo creo que la oposición siempre tiene que ejercer atribuciones y facultades, como te digo, con oportunidad y con responsabilidad y da lo mismo si tiene o no tiene los votos. Ya. O sea, creo que nunca una oposición tiene que inhibirse de ejercer una facultad. Isabel, pero Y- te pregunto en y- ese y sentido. creo que ha actuado con mucha responsabilidad la oposición desde junio hasta ahora, porque esta acusación constitucional que probablemente se va a presentar en los próximos días y que no se extingue, Pero si Montes renunciara, renuncia, no, yo lo sé, no pero se si extingue. renunciara Montes, ¿cambia el escenario? ¿La oposición se inhibiría de esta...? Porque es lo que muchos critican. No lo sé, lo que pasó con probablemente Andrés Chadwick, con que Andrés él Chadwick renunció no y se inhibió, claro, no se inhibió de pero- acusarlo de algo de claro, forma pero eso totalmente generó muchas críticas injusta. Bueno, posteriormente. pero finalmente lo que hizo fue conculcarle sus derechos políticos durante 5 años, o sea, cumplió con su objetivo. Y permíteme agregar una cosa a la pregunta que le hacía a la Analía respecto a Revolución Democrática y respecto de cualquier partido político. Cuando un grupo de personas dice vamos a fundar un partido, siempre elige un dique, un eje a partir de donde fundar ese partido. Republicano se fundó a partir de somos la verdad, somos los únicos que representamos a la derecha, ¿cierto? Revolución Democrática se funda, y eso no hemos sabido ex post más bien, se funda sobre una base, sobre un pilar ético y de superioridad anticorrupción. ética y moral respecto de toda la política, pero particularmente, y por eso tiene que ser tan doloroso también para el Partido Socialista, ya que tiene afectado a Montes, particularmente respecto de la exconcertación, incluido sobre todo el Partido Socialista, que es el partido más importante de esa coalición. Entonces, cuando tú elegiste sobre qué pilar te vas a parar, justicia social, ellos eligieron superioridad moral, entonces, cuando te está pegando un hecho fuerte en Donde esa te superioridad caspan. moral, de verdad, que te juro por Dios, ese sí que es una tocha, ese sí que es una torre gemela, digamos. No tienes cómo seguir persistir en eso. Rocío, para ir cerrando y dado tu reportaje, ¿hay temor sobre el impacto que pueda tener esto en las votaciones del domingo o creen que es muy encima y que no va a tener mayores consecuencias? Mira, siempre hay temor. Siempre hay temor respecto como al resultado, pero particularmente hay un tema de cómo lo ha utilizado para sí el a favor, digamos,
Creo que hoy día es el último día de franja Sí, el día se electoral. cierra la campaña. Hay que esperar las piezas audiovisuales, si alcanzan a poner algo. Entiendo que Yo creo que ha habido yo no algunas sé si alusiones ya. yo no sé si alcanzan, Rocío, Pero ha ¿ah? habido alusiones ya. Porque Que se entregan se entrega 24 ayer, horas. claro. Ha habido alusiones al tema. Bueno, la entrega Pero ya no se de pero ya no se necesita franja electoral para mandar mensajes O para, y video. o para postear Sí, cosas en redes claro, sociales, que sí. eso es menos controlado. Sí, claro. Y también... No tiene controles. Sí. O sea, Un- TikTok, imagínate. Solo un mensajito de 2 segundos. 2 segundos. Sobre la acusación constitucional contra el ministro Monte. Yo creo que en este país hemos cometido muchas injusticias con las acusaciones constitucionales. Partimos con una gran injusticia con la Yanna Proboste, seguimos con otra gran injusticia con Harold Bayer, y así siguiendo, ha sido varias. Ojalá que no volvamos a repetir la injusticia. ¿Por qué? Porque los propios colegas, ex colegas de Montes, parlamentarios, están conscientes, y en ámbitos privados se sabe, lo comentan, que Montes no tiene que ver con corrupción, ni hay notable abandono de deberes. ¿No hay? Si no se enteró, si no no- hay notable abandono de Si No, se le- Si es que no, si es que porque- no supo nada cuando debió no, saber. no. Distinto es que ustedes y todos nosotros estemos hoy día recibiendo información de versiones contrapuestas entre una ex subsecretaria que cambia versiones, si entregó o no entregó, etcétera, con el hecho de que haya notable abandono es de que no es sus la funciones. saber, no es Pero, su deber. Ana, saber, no, esa es todo mi pregunta. tiene- no, Analía, pero no es la no, única no, causal, no es la no. única causal de acusación. Bueno, es que No, eso, pero yo me refiero eso al notable abandono de deber. ¿No es Sí. un abandono de deber no saber lo que pasa en tu cartera? no, el abandono de deberes consiste en no haber ejercido en forma adecuada tu cargo, lo que significa la coordinación, la generación y diseño de política y su implementación, y estos episodios que en la gestión ministerial, que bien conocemos las dos, la Isabel, yo y muchos otros, como te decía a un comienzo, hay algo sobre tu escritorio. Ya, pero ¿qué dice ese algo? O sea, fue bien curiosa la declaración del ex Seremi, que en la prensa hace 2 semanas atrás dijo: yo mandé un informe diciendo que todo estaba estupendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso no corre como informe. Así que las invito a que nos vayamos un rato, hagamos un corte. Vamos a tener ahora un panel de entrevistados. Va a estar con nosotros Javier Arce y Claudio Alvarado para proyectar qué se viene para el domingo y el día después. Espérenos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con nuestros invitados de esta semana. Con nosotros Javiera Arce, ella es cientista política y PhD candidate en política en la UC University College de Londres. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Claudio Alvarado, él es abogado y director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy estamos a 3 días del plebiscito para aprobar o rechazar o estar a favor o en contra de la Constitución, el proyecto de Constitución que nos presentó el Consejo Constitucional. Y para tratar de entender qué va a pasar antes y después de esta jornada, ya estamos con nuestros invitados para justamente tratar de profundizar en estos puntos y ver, primero, pronósticos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo va a finalizar? ¿Quién va a celebrar? Porque también ahí hay que tener cuidado quién va a celebrar y quién no el día domingo. Javiera. Bueno, voy a sacar mis cartas de tarot, así que voy a... No, a ver, yo creo que no hay nada que celebrar. O sea, estamos frente a una crisis institucional de proporciones, que por mucho que gane el en contra, eso tampoco va a solucionar, y si gane el a favor, esta crisis institucional se va a profundizar. O sea, el tema es que estamos frente a casi un abismo institucional en el cual no sabemos mucho qué hacer. Yo la verdad creo que la campaña del a favor ha sido bastante eficiente en este tiempo tan corto de tratar de llegar a equiparar precisamente este tipo de, o sea, estas dos opciones versus una campaña que partió muy arriba del en contra y que ha ido perdiendo fuerza. Además, por otros elementos también que han sido adicionados. Y hoy día escuchaba una propaganda, incluso en la Radio 13, donde decía:
si votas en contra, o no, Boric vota en contra, y era todo el tiempo lo mismo, no había nada más que eso. Entonces, claramente ha sido muy eficiente en incorporar este vínculo entre el gobierno y la opción de en contra, pero nosotros estamos votando por el texto. Y el texto, en particular, a mí me tiene muy preocupada. Incluso gane o pierda, el problema es que no tenemos cómo salir de este problema gigante que tenemos con los procesos de toma de decisión. Una pregunta, Javiera. ¿Cuál sería el gran, si tuvieras que elegir uno, cuál sería el gran problema de la Constitución que nos propone el Consejo? Y aquí yo voy a ser brutal, y me van a disculpar todos los amigos economistas que han salido a decir que es lo máximo y todo eso. Yo digo como cientista política que el principal problema es que no soluciona en nada las relaciones ejecutivo-legislativo este texto. De hecho, por el contrario, creo que las personas que lo escribieron no entienden nada y no han estudiado absolutamente nada de la teoría que hay entre los equilibrios de poderes. Acá hay un problema grave. Tenemos un problema, dos en particular. Uno con las urgencias, que el Congreso en la actualidad no las respeta. Y claramente el presidente trata de meter presión y todo eso, y el Congreso hace lo que quiere. Tenemos lo que decía el mismo Piñera, en algún momento el presidente Piñera dijo que teníamos un parlamentarismo de facto. Bueno, es cierto. Tenemos un desorden tremendo, la Cámara de Diputados tiene un pésimo comportamiento, pero esto lo que hace es peor, porque le van a poner una multa al presidente de la comisión que recibe el mensaje presidencial si es que no es tramitado en la urgencia, presidente ya sea de la comisión de la Cámara o del Senado. El problema con eso es que uno tiene que tener mecanismos, o debería pensar mecanismos colectivos para moderar ambas cámaras. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si tú, y esto lo ha dicho Valeria Palanza en reiteradas ocasiones, si tú, por ejemplo, prohíbes esta gran imaginación, porque ahora son todos creativos con el tema de la seguridad, han metido un montón de ideas, si tú prohíbes que los diputados y diputadas vayan, o los senadores y senadoras integren además otros proyectos de ley asociados y solamente se concentran en la urgencia, inmediatamente eso te ordena y te saca rápidamente el proyecto de ley. Sin embargo, lo que hay ahora no sirve, y lo que pusieron acá es peor. Y lo segundo tiene que ver con los vetos. Y ahí está muy complejo. Sí, los vetos presidenciales, en particular los vetos que quedaron también, que son los mismos que tenemos ahora, son estos aditivos, supresivos, etcétera. Sí. Esos vetos no ayudan en moderar en nada la misma discusión del Congreso. Si solo tuviéramos el veto completo del presidente, evidentemente los haríamos negociar, que ese es el objetivo, y no es la cocina, como decían los grupos estos, decían, cocina, negociación. No, negociar es la labor que tienen que hacer precisamente en el Congreso. Para eso se les paga. Claudio. Sí, efectivamente, ha salido harto tema. 2 o 3 cosas. Lo primero, yo coincido con Javiera en que si triunfa la opción en contra, aquí efectivamente no habría nada que celebrar. De hecho, me parece que es bastante claro que sería para las fuerzas oficialistas que promueven esa opción una victoria pírrica, ¿cierto? Que no solo la izquierda. También hay descolgados de derecha, que apoyan claro, más allá de, digamos, a la derecha de Hack. Claro. Pero pensando sobre todo en las fuerzas de gobierno, me parece que si triunfa el en contra, es muy revelador que tu mejor escenario pueda ser mantener la condición vigente contra la cual has reclamado tanto tiempo. Pero yo me distancio de Javiera ante un eventual triunfo de la opción a favor. Creo que se ha puesto poco énfasis en que ese escenario lo que abriría sería la oportunidad, no es seguro, ¿cierto?, pero abriría la oportunidad de que el sistema político en su conjunto se viera obligado a trabajar de cara a la implementación del texto, porque hay una virtud del texto que no ha sido suficientemente reconocida, y es que es un texto que es muy diferente con nuestro régimen presidencial. Le otorga un protagonismo bastante valioso al jefe de gobierno, en este caso al presidente Boric, en la presentación, en el puntapié inicial de varios proyectos de implementación. Entonces tú tendrías un escenario en el cual las fuerzas políticas que apoyan el a favor, republicanos, Chile Vamos, amarillos, demócratas, tendrían que verse obligados a conversar con el gobierno porque no se podrían desentender de implementar la constitución que ellos quisieron. Y por otro lado, el presidente Boric tendría que cumplir con su obligación legal, implementar, y ahí tendría que dialogar en un escenario bastante mejor si triunfa el en contra. Si triunfa el en contra, esto solo va a aumentar la polarización y las reclamaciones y dime y direte entre los distintos sectores. Ese es un tema a propósito de lo que decía Javier, donde me distancio. Y luego, la otra diferencia que tenemos en esta, digamos, aproximación inicial es que a mí me parece que las mejoras de cara al sistema político y al funcionamiento del Estado son importantes. O sea, aquí hay varias virtudes, me parece a mí. Se consolida el régimen presidencial, lo cual
me parece positivo dado el arraigo que tiene la población la elección del gobernante. Se establecen medidas antifragmentación, el umbral mínimo de representación parlamentaria, el hecho de disminuir no solo la cantidad de diputados, sino la cantidad de diputados que se eligen en cada distrito. Tenemos a mediano plazo la posibilidad de tener un Congreso menos fragmentado que le dé más gobernabilidad al país, y lo mismo ocurre en el funcionamiento del Estado. Esta agenda del Estado sin pitutos también es positiva, y con esto cierro, son agendas que un Congreso y un gobierno en ejercicio en forma regular difícilmente van a poder implementar. Así que yo creo que ese escenario también sería bastante positivo si triunfa el a favor. Durante esta discusión constitucional y principalmente en la campaña, se ha puesto foco en dos temas que son esenciales para la ciudadanía. Uno, seguridad. Dos, economía. Muchos dicen, los más expertos, que la Constitución no está para solucionar problemas de seguridad, ni tampoco a grandes rasgos, sí tiene un impacto, pero no en la micro, en los temas de economía y sobre todo de crecimiento, que es un tema realmente importante en nuestro país porque llevamos 10 años básicamente sin crecer. ¿De qué manera esta Constitución podría ayudar a esos temas o finalmente es una falacia y es una utilización política llevar la discusión a esos temas? Claudio. Es verdad que ningún texto constitucional, ni esta propuesta, ni ninguna otra, va a solucionar de manera directa e inmediata ese tipo de problemas. Pero también es cierto que las instituciones en general y una constitución en particular sí pueden influir indirectamente a mediano y largo plazo. Y en el caso particular de este texto, a mí me parece que en el caso de seguridad hay cosas bien interesantes. Pienso en particular en la idea de una fiscalía superterritorial. Pero eso es una ley que se está tramitando en el Parlamento. Sí, pero esto le pone el acelerador y además te obliga a que la agenda esté ahí de inmediato. No hay ni una seguridad de que eso avance en el Congreso, y algo que ha sido largamente demandado por el Ministerio Público para perseguir las nuevas formas de criminalidad. Entonces yo creo que hay aspectos puntuales en los cuales se mejora. Además, si contrastamos con lo que ocurría de cara al texto de la fallida convención, digamos, la diferencia es elocuente. Y en materia económica, yo creo que la principal ventaja, más allá de que efectivamente se refuerzan algunos pilares que ya existen en el orden económico chileno, la principal ventaja es que se da certeza jurídica de que Chile cierra definitivamente el capítulo constitucional, porque tendríamos un texto aprobado en democracia que podrá gustar más o menos, vendrá una crispación posterior los primeros días, pero al final del día desaparecería el principal argumento simbólico que se ha esgrimido por décadas para justificar una nueva constitución, que es el origen ilegítimo del texto. Si ganan en contra, en el corto plazo, obviamente las fuerzas de gobierno, por las circunstancias, por la correlación de fuerzas, no van a impulsar un reemplazo de la Constitución, pero ya vamos a haber descolgado, lo hemos visto estos días, y de cara a la próxima presidencial no va a faltar quien diga tenemos que tener una Constitución nacida en democracia. Entonces, esa certeza jurídica que da el hecho de cerrar el capítulo desde el punto de vista del reemplazo total del texto, yo creo que es la principal ventaja, el principal beneficio de cara a la estabilidad política y económica del país. Javiera. Oye, estoy tan en desacuerdo en lo que tú has planteado. De hecho, como que voy a retrotraerme a lo primero que dijiste. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema político de Chile es la representación. Y esto lo que hace es constreñirla aún más, reduciendo el número de parlamentarios sin tener ninguna lógica demográfica. Ahora, tiene una lógica respecto a que con eso se va a evitar que salgan parlamentarios con un 0,2. No, eso no es así. Eso es mentira. De hecho, no, eso es mentira. Eso no es tan si se así. reduce A ver, no, el número, espérame. ¿no? Ayer hicimos este ejercicio, por eso lo estoy... Ya. Entonces, si te dispara a alguien como Jackson, por ejemplo, en un distrito, y arrastra, como dicen ustedes, arrastra, que de hecho me carga que lo digan así, pero bueno, sacan dos personajes más de un 1%. ¿Qué es lo que pasa cuando el partido saca más de un 5% nacional? Que es el umbral, los arrastra igual. Entonces, de verdad, echa la ley, echa la trampa. Y además, en la primera elección, esto se baja a un 4%, ni siquiera un 5% el umbral. Entonces, de verdad, eso es mentira, eso no funciona como lo plantean. Segundo, el tema de la inestabilidad. El presidente tiene que entregar casi 40 proyectos de ley para poder avanzar en la implementación de esta Constitución. Y eso nos vamos a demorar 2 o 3 años o 5 años. Mientras que tenemos que crecer. Bueno, pero siempre los procesos constitucionales se demoran en concretarse. Pero no es solo por este caso en particular. A cualquier cambio constitucional Claro. va a ocurrir eso. Pero el problema de esto es que con el nivel de fragmentación que tenemos en el Congreso, con la polarización de las élites, no de la sociedad, de las élites en particular, este proceso va a ser aún más dificultoso y va a elevar, por supuesto, la incertidumbre. Por lo tanto, muchas de las cosas que se plantean acá sobre mejoras del sistema político, a mí me parece que no. El tema de la seguridad, y eso también es un problema de diseño completo de este texto, que es larguísimo, aburrísimo, leerlo, muy malo en términos legislativos, en técnica también de Ahora, el escritura de esto. proyecto, para ser justo, el proyecto de la comisión de expertos era
casi tan largo. Sí, pero era mucho más concreto en algunas medidas y no tenía política pública, que ese es el problema de este texto. Este texto lo que hace es introducir cuestiones de política pública que no deberían estar acá. El tema, por ejemplo, de generar una reforma tributaria encubierta dentro del texto es complejo también. Entonces, a mí me parece que este texto no da ni una garantía de seguridad y entre tener un diablo nuevo, prefiero el conocido, la verdad. Sí, yo tengo varias diferencias con Javiera. Con esto vamos cerrando, así que Perfecto. elige bien tu No, respuesta. muy rápido. Sobre el sistema político, yo diría que aquí hay que ser conscientes de que el principal problema del sistema es que no logra ser representativo en su conjunto. Aquí se piensa muchas veces en el voto particular de cada diputado. Lo que nosotros necesitamos es que el sistema en su conjunto sea gobernable y pueda responder a las grandes mayorías. Las medidas que se establecen, disminuir la cantidad de diputados, disminuir los diputados electos por distrito, a lo que va a tender más el umbral es a que nosotros tengamos en un plazo razonable la mitad de los partidos políticos representados en el Congreso, y eso va a facilitar los acuerdos que a su vez ayudan a que el sistema represente y procese las inquietudes de la mayoría. Y luego también tengo una diferencia importante con lo que dice Javiera respecto al largo del texto. No porque sea corto, efectivamente es extenso, pero no había otra. Bastante Y no había extenso. otra primero porque el anteproyecto de los expertos que le sirve de base era muy extenso a su vez. Y segundo, porque no hay que olvidar de que acá había que articular algo muy difícil, que era las 12 bases institucionales y el anteproyecto de los expertos con el añadido que introdujera el órgano electo. Y hay otro problema más, se sacaron las leyes orgánicas constitucionales. Además, entonces, cierro con esto. Además, entonces teníamos un órgano electo que exigió en su minuto el propio oficialismo, las propias fuerzas de izquierda. Si no había órgano electo, no había acuerdo. Entonces, ¿a qué te llevaba? Anteproyecto de los expertos, 12 bases, órgano electo, eliminar las leyes orgánicas constitucionales, a que inevitablemente iba a ser extenso. Entonces, que ahora nos sorprendamos cuando se cumplieron las condiciones del proceso que en la propia negociación que le dio vida se exigieron, a mí me parece un poco curioso, y es como al final buscar argumentos por los cuales hay que intentar rechazar el texto. Javiera, tu palabra Sí. al cierre. ¿Y quién gana? No, espera. Acá yo creo que el tema de la fragmentación tampoco se resuelve. De nuevo, cuando no se alcanza el 4%, yo puedo llamar a todos mis amigos y continuar haciendo mi partido reliquia sobreviva. O sea, acá de verdad las medidas de fragmentación son totalmente inefectivas. Que Trabajo en sobrevive esto. fuera del Congreso. dices Sí, tú. no, no, claro. más allá de eso, todo el tema de esto del umbral, todo esto no funciona. Si de verdad hay gente que no tenía idea de temas electorales, y ese es el problema de las personas Pero que los expertos no sabían. pero muchas de las cosas que propuso la comisión de expertos, si hubiesen querido, en este caso, O sea, parece muy solucionar. Porque Disculpa, los disculpa. expertos fueron electos por todos Sí, no, los sí, partidos pero en este políticos. caso, como termina esto, si se hubiese querido hacer efectivo el término de la fragmentación, tenías que terminar con los pactos electorales. Y ahí cada partido tenía que correr solito nomás. Entonces acá lo que tú abres es la opción de asociarte con otro y seguir guardando tu negocito de tu partidito chiquitito. Pero eso para fue un que- acuerdo, esa fue una negociación de los partidos. Y ojo, Sí, pues, Sí. por eso. Entonces acá el problema es que no pueden vender esto como un buen proyecto cuando las medidas antifragmentación lamentablemente no funcionan. yo sé que no hay Queda un tiempo, minuto. yo sé que no hay tiempo, entonces no puedo entrar al fondo en todo lo que quisiera, en toda la extensión que quisiera, pero sí simplemente decir que lo que Javiera llama como falsedad, mentira, o esto así o así, la verdad es que son aspectos discutibles. Pongo solo el ejemplo de los pactos, mientras Javiera dice que esto no tiene así asidero. Gente como Sebastián Soto defendía muy razonablemente que en un gobierno de presidencialismo de coalición tienes que tener pacto. Kenneth Bunker, Arturo Fonten y otros han defendido esto Pero persuasivamente. puedes Entonces, hacerlo. aquí lo que hay es diferencias políticas. No puedes hacer los pactos, los presidencialismos de coalición existen, en Brasil existe, que es una vez que termina la elección, tú generas tu presidencialismo de coalición. El problema es que en Chile, y me va a disculpar Claudio, no hacen política comparada de verdad. Vayan a ver los casos afuera, acá ni siquiera Europa, Alemania, no sé qué, sino que América Latina mismo tiene ejemplos interesantes de Es que el presidencialismo. desafío era pensar un régimen político para Chile. Y eso es lo que vamos a votar. Javiera Arce, Claudio Alvarado, muchísimas gracias. Bueno, el lunes tendremos novedades respecto a cuál fue la propuesta que finalmente prevalece. ¿Continúa la Constitución Vigente. vigente o se le da paso a un nuevo texto? Así que vamos a estar muy pendientes y estamos todos muy nerviosos, yo creo. Sí. Nos vamos a un corte ahora y volvemos con el último bloque, con lo bueno, lo malo y lo feo de nuestras panelistas estables. Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque, donde nuestras panelistas que están ansiosas por seguir discutiendo. Es que acabamos de cachar que coincidimos. Es que estamos sin concierto contarnos Con lo que que es para ellas lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana, partiendo por Isabel Pla.
Bueno, lo siento, Analia. Sí, coincidimos dale en lo nomás, bueno, es los que dos tenemos lo mismo. Tengo otra buena también. así Bueno, que mira, cambio. lo bueno para nosotros, para mí, es la firma del nuevo acuerdo marco, la modernización del acuerdo marco que tiene Chile con la Unión Europea desde el año 2002, 2003, vamos a cumplir 20 años. Ese es un acuerdo muy importante, pero muy importante, no solo desde el punto de vista comercial, te fijas, porque facilita mucho y aumenta la competitividad de los productos de Chile, sino que también es un acuerdo, y se habla poco de esto, que significa que somos socios políticos también de la Unión Europea. Y lo bueno, además de la firma, lo bueno, y aprovecho aquí de destacar la gestión del canciller Frank Claveling, que yo creo que cualquier gobierno de Chile se lo querría a cargo de sus relaciones exteriores, ha demostrado en reiteradas oportunidades ser un diplomático, mucho más que un diplomático de carrera, un personaje con criterio político, con conocimiento y con respetabilidad en el mundo. Donde uno va y habla de Frank Claveling, te dicen, oh, gran persona, correcto. Lo malo. Y lo malo, tengo que decir, de nuevo hablar de este tema, lo malo es que el Congreso de Chile y el Senado haya rechazado la readecuación de nuestra legislación permitiendo que todo el comercio, y no solo algún comercio, abra sus puertas en un día de elección, que este año tiene una particularidad. Es el 17 de diciembre, el domingo anterior a la Navidad, es el día de más venta en el comercio y un día muy esperado por miles y miles de hombres y mujeres que trabajan en esas tiendas y esperan las comisiones y los bonos. Las horas extra. Muy malo, realmente muy importante mandarlos a estudiar lo que significa el crecimiento económico y lo que significa la compatibilidad entre la democracia y trabajar. Lo feo. Lo feo, la pretensión, aquí la Analía me va a retar, pero sorry, la pretensión de un sector importante del oficialismo, tengo que decir que prácticamente toda la izquierda, de pretender que cuando uno ha sido expresidenta o ha tenido una trayectoria muy importante, entonces la oposición se tiene que inhibir de criticar. Esto a propósito de la participación de la expresidenta Michelle Bachelet en la campaña del en contra, que es una decisión totalmente legítima, por supuesto, como la de cualquier persona que quiera participar en una campaña, pero cuando uno entra a la cancha de la campaña y toma las raquetas y las pelotas, uno ya sabe que esa cuestión es, digamos, de tira y de afloje, y que ningún sector político puede pretender que la oposición se inhiba de responder, de emplazarla, de desmentirla, etc. Analía, lo bueno. Mira, lo bueno, yo tenía lo mismo que Elizabeth, el acuerdo, esta modernización, Sí. este refrescamiento del acuerdo con la Unión Europea, y solo voy a agregar algo que leí entre los propósitos de este nuevo acuerdo, que es súper importante porque toma y aborda cuestiones emergentes sobre ciberseguridad, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ciberdelincuencia. O sea, imposible Lo actuar. encuentro, pero notable, porque comentábamos en la mañana temprano con Josefina, todo este mundo del cibernético, digamos, que es realmente puede ser un infierno o un paraíso, dependiendo de si logramos tener regulación. Pero lo bueno que voy a decir agregando entonces es la aprobación en la misma línea, voy a leer el nombre porque es largo, Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Yo creo ayer, que sí. todavía no estamos tomando el peso de lo que significa el poder de los hackers, de intervenir, de suplantar, duplicar, Como sociedad, etcétera. no, pero las organizaciones, Y las las empresas. instituciones, las No, empresas no, es que lo viven diariamente. yo El creo gobierno que también se está invirtiendo desde hace tiempo con Sí. mucha fuerza, pero creo que estamos medio infiltrado atrasados. en las policías. No, sí, en mira, muchas yo les partes. quiero contar que incluso cuando yo estaba en la Sexpress, Banco Estado. me tocó y ha seguido un trabajo, por supuesto, muy largo, que tiene que ver con la digitalización de trámites y todo eso. Todo eso serviría de nada si hay un hacker que entre y te echa abajo eso, te echan abajo una página importante, o como ingresaron en un momento Al la Banco defensa Estado. Analía, o el lo Banco ma- Estado. Lo malo. Ya, lo malo. Mira, yo creo que lo malo y triste es la filtración de los WhatsApp, donde queda en claro que Cristian Valenzuela, asesor estratégico principal Yo no del vi esa Republicano, filtración. donde Valenzuela
a propósito de una respuesta a uno de los integrantes del chat, dice, comillas, Sí, lo vi, cito, lo vi, lo vi, lo vi. el objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso. Como decimos los abogados, confesión de parte, relevo de prueba, lo encuentro ¿qué cargo terrible. tiene Cristian Valenzuela? Es el hombre principal de No, pero un cargo Republicanos. formal, es un consejero. Es el asesor sí, principal y el una escudero. todos lo No, conocemos. o sea, es que no hay nadie. No, de verdad, es lo más importante Bueno, se que hay en equivocó Republicano. completamente. Aparte de José Antonio Kast, viene Cristian Valenzuela. Eso, de verdad, es así. Y lo feo. Lo feo. Feo, sí. po. Y No, todo, eso es eso lo es malo. lo malo. No, No, ¿puedo agregar algo? yo lo ¿Puedo- puse en puedo lo malo, agregar algo? ¿por qué? Oye, voy a agregar algo en Sí. lo malo. Con todo respeto, pero además, qué torpe, nunca se dejan, qué torpe escribirlo así, Sí, puntualmente. pero claro, Claro, pero, lo el terrible Y malo, es y malo que sobre lo todo tenga el en la fondo. cabeza. lo malo, Así que no es- es que el domingo estamos yendo a votar divididos como país. ¿Por qué? Porque la comisión experta hizo un texto donde todos vivíamos. Y resulta que este señor nos declara que aquellos que eran los, comillas, dueños de 22 consejeros nunca tuvieron la intención de hacer una Ellos, constitución pero de amplio... No, ellos, es que pero no Isabel, todo, es que Isabel, ¿sabes lo que pasa? Que tú, Isabel, es que no, muy injusto, Isabel. es injusto que extrapoles No. lo que dice Cristian Valenzuela en un chat a todo lo que ocurrió sumando comisión experta, Consejo Constitucional, Bueno, de vuelta a comisión experta, está bien, 12 está bien. bordes, Isabel, etcétera. Isabel, Es todos los que es- nos están no, escuchando es que, Ana, saben Analía, lo que estoy pero, diciendo. Analía, reducir 22 es consejeros republicanos tienen un jefe que es José Antonio Kast y un asesor estratégico, comunicacional y Bueno, de no, si y no de la voy a diseño convencer, que pues ya dice- se pillaron la cuestioncita y van a No, estar con eso hasta el domingo. Pero Está bien, está es bien. que imposible no, el objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso y es todo lo que hemos estado pidiendo. Fin de la nota, lo feo. Yo quiero decir que ha habido una polémica en la cual he tomado parte, porque incluso firmé una carta, respecto de cómo se le ha respondido a la presidenta Bachelet en relación a su participación en este proceso. Yo quiero decir que me parece fea la siguiente frase y la leo también para no citar equivocadamente. Comillas, la presidenta Bachelet o no entendió lo que leyó o derechamente está mintiendo. ¿Por qué lo cito como feo? Porque esa frase la dice una ex ministra de la presidenta Bachelet, que es la ex ministra Jimena Rincón, ex demócrata cristiana. ¿Y eso lo actual. inhabilita? No, lo que quiero decir es que me parece, porque estamos hablando de lo feo, no estamos diciendo, por eso me salí del carril de lo malo y lo sitúo acá como la vez que dijimos que era feo que una ex embajadora en Londres demandara al Estado de Chile. Exactamente. ¿Es feo? ¿Lo puede hacer? Sí. ¿La vamos a meter presa por eso? No, pero es feo. Y a mí me parece que es feo que uno se refiera a un ex jefe, pero presidente, ex presidente de la República, diciendo aquello. Es poco delicado. Y eso, nada más. Bueno, con esto nos quedamos. Bueno, con bastante. Con pues, Josefina. bastante, y a la ¿Qué te espera, parece? no, y a la espera de los resultados Oye, sí, del, sí, de del verdad. domingo. Yo sí. creo que eso va a requerir bastante análisis Sí, post. sin duda. Así que bueno, ahí estamos viendo cómo abarcamos ese tema. Muchísimas gracias, A como ustedes. siempre, Isabel, Analía. A y ti, ustedes Josefina. quédense con nosotros y el próximo jueves volvemos con Enclave Político.